sol se pone. Y el crepúsculo es el momento desde que el sol se pone hasta que aparecen las primeras estrellas. Y de esa misma palabra latina, occidere, viene occidente. El oeste, el lugar por donde se cae el sol. Pues bienvenidos a otro vídeo más de palabras bonitas y curiosas del español. No sé si estás viendo esto en la oscuridad de tu cuarto, a punto de irte a dormir. Hay como una zona intermedia, ¿no?, entre la luz y la sombra. Hay una palabra exacta para designar eso. ¿Se te ocurre cuál es? Es una muy bonita palabra del español. Es penumbra. Penumbra es exactamente eso, sombra débil entre la luz y la oscuridad, que no deja percibir dónde empieza la luz y dónde empieza la oscuridad. De hecho viene del latín paene umbra, que significa casi sombra. Todos sabemos lo que es un eclipse, pero ¿de dónde dirías que viene la palabra eclipse? ¿Qué significa? Pues eclipse viene del griego eclipsis, que significa que algo falta, que nos abandona. Un eclipse solar es cuando, entre comillas, desaparece el sol, porque lo está ocultando de nuestra vista la luna. Y un eclipse lunar es lo contrario. Bueno, no es lo contrario, porque no es que el sol tape la luna, sino que la tierra tapa la luz del sol y se proyecta la sombra de la tierra sobre la luna. Por cierto, que la sombra que proyecta la tierra sobre la luna, o bueno, cualquier planeta o satélite sobre otro, tiene un nombre muy concreto en términos astronómicos. Se llama umbra. Como te dije antes, en latín significa sombra. Vamos con otra palabra relativa al espacio, muy bonita, como es firmamento. Firmamento proviene del latín firme, porque en la antigüedad y hasta hace muy poquito se pensaba que las estrellas estaban como en una bóveda encima de nosotros, algo fijo, firme, imperturbable. De hecho, hasta el siglo XIX no se comprobó eso, que las estrellas realmente estaban en diferentes profundidades y en diferentes planos. Y todos cuando miramos las estrellas nos quedamos como filosofando, ¿no?, y pensando. A mí me da por pensar en el paso del tiempo, por ejemplo. En el paso del tiempo que es inexorable. Otra palabra que te quería presentar. Inexorable, que no se puede evitar, que no se puede detener. Lo que me parece bonito de la palabra inexorable es que viene del latín exorare, que significa suplicar. O sea, algo inexorable es algo a lo que no tiene sentido suplicarle. Pues eso, por ejemplo, el paso del tiempo es así y ya está, es inexorable. No hay nadie que lo pueda remediar. Pero no nos dejemos invadir por un sentimiento de melancolía. Melancolía, una palabra muy bonita para designar algo triste. De hecho, es un estado de tristeza profundo y continuo, digamos, en el tiempo. Es muy curioso el origen de la palabra melancolía. Viene del griego y significaría bilis negra. Es que en la antigüedad se creía que había como 4 líquidos, 4 humores en el cuerpo humano: la bilis amarilla, la sangre, las flemas y la bilis negra. Y creían también que en los individuos en los que predominaba la bilis negra había más posibilidades de tristeza y de depresión. ¿Cuál crees que es la diferencia entre melancolía y nostalgia? Son dos cosas ligeramente diferentes, ¿eh? Dos palabras bonitas para designar cosas tristes, pero ligeramente diferentes. La nostalgia es un sentimiento de tristeza, de pena, pero también de anhelo al recordar personas, situaciones, lugares del pasado. Es como volver al pasado. Volver al pasado o volver al dolor. Justamente el origen de la palabra viene del griego nostos y algia, que sería regreso al dolor. Claro, algia lo conocemos en otras palabras como lumbalgia, ¿no?, dolor de las lumbares en la espalda. Pues igual que se puede tener lumbalgia, se puede tener nostalgia. Te duele el pasado, digamos. ¿Y cómo llamarías a alguien que tiene una filosofía de vida completamente diferente a la de la melancolía y la nostalgia? Alguien que quiere evitar el dolor y maximizar el placer y la alegría a tope. De alguien
Así podríamos decir que es un epicúreo, poniéndonos un poco pedantes. Se suele utilizar como sinónimo de vividor, sensual, entregado a los placeres carnales y sensoriales. Pero en realidad tiene un significado un poquito más profundo que eso. Epicúreo proviene de Epicuro, un filósofo griego del siglo III a.C., cuya doctrina propugnaba esto, la búsqueda de la alegría, de la felicidad, a través de momentos de placer intelectual y evitar el dolor para llegar a la paz y a la felicidad. Otra palabra muy similar es hedonista, que viene justamente del griego hedone, que significa placer. Creo que es más común utilizar hedonista que epicúreo en el habla cotidiana. No sé, viví una vida muy hedonista, tratando de disfrutar al máximo de cada momento. Cuando disfrutamos mucho de las cosas, se puede decir que nos deleitamos. Deleite es ese gozo, ese disfrute, pero que es curioso porque va en dos sentidos. Puede ser un deleite físico, sensual, o puede ser un deleite espiritual o intelectual. Te puede invadir un gran deleite, tanto comiendo pollo con las dos manos como admirando una obra de arte intelectualmente, por ejemplo. Otra bonita palabra que tiene que ver con el placer y la sensualidad es voluptuoso. Significa simplemente que inspira o hace sentir placer sensual, pero lo solemos utilizar más para describir un tipo de cuerpo, normalmente de mujer. Un cuerpo voluptuoso es un cuerpo con una silueta pues muy marcada y exuberante. Cuando nos damos a los placeres de cualquier tipo, pues muchos de nosotros a veces caemos en el exceso. Hay una palabra para designar una situación de exceso, una situación caótica que te absorbe, que te arrastra. ¿Se te ocurre cuál es? Vorágine. Una vorágine es una situación caótica y descontrolada que absorbe o arrastra todo lo que está a su alcance como un remolino. Es como que esa situación te come, porque de hecho proviene del latín vorare, que significa devorar. Devorar, vorágine. Se puede utilizar en cualquier contexto. Por ejemplo, cuando hablamos de la vorágine informativa en la que nos encontramos sumergidos cada día con los medios de comunicación. Y hablando de esto, es verdad que a veces, no sé vosotros, pero yo a veces no veo las noticias porque considero que me sobran un poco, que no tienen lugar, que son superfluas. Superfluo. Superfluo quiere decir que está de más, que es innecesario o que no tiene función alguna. Exactamente proviene del latín superfluus, que significa que sobra. A pesar de su riqueza, evitaba las cosas superfluas y mantenía un estilo de vida sencillo. Pero claro, ¿qué es lo que sobra y lo que no sobra en la vida? Lo que parece superfluo también puede ser bello. Por ejemplo, los arabescos. ¿Sabes qué son los arabescos? Son un tipo de adornos, un tipo de ornamento que suelen tener formas sinuosas, formas barrocas, extravagantes y que están muy presentes en el arte árabe. Por eso se llaman así arabescos. Puedes verlo en la decoración de mezquitas y otros edificios árabes. Pero esta bonita palabra, arabesco, no solo se aplica al arte. También podrías decir, por ejemplo, el humo de su cigarrillo trazaba arabescos en el aire. Ahora vamos con algunas palabras relativas al mar, al océano, o relativas a la talasofobia, si es que el océano y sus profundidades te dan un poco de miedo, cosa que es bastante normal. Precisamente la primera palabra es talasofobia, que viene del griego talasa, mar, y phobos, miedo. Miedo a las masas de agua muy profundas. No tiene por qué ser solamente un mar o un océano, puede ser un lago o puede ser una piscina. Océano viene del griego. Okeanos era el dios griego del mar, la gran masa de agua que rodeaba el disco de la Tierra, hijo de Urano y de Gea. Yo no tengo mucha talasofobia, pero sí que le tengo un poco de miedo a que aparezca en el mar de repente un vórtice. Ya sabes que son cuerpos de agua que giran muy rápidamente sobre sí mismos, creando
la palabra remolino. Remolino. ¿Sabes lo que significa la palabra piélago? Piélago. A lo mejor si archipiélago significa muchas islas, piélago es una isla. Pues no, piélago es el mar abierto. Bueno, concretamente se suele llamar piélago a una columna entera de océano, sobre todo cuando ya estamos en mar abierto, es decir, una columna de agua que va desde la superficie hasta el fondo marino. Las profundidades de ese piélago esconden palabras muy interesantes y bonitas. Por ejemplo, la palabra abisal, abisal con B. Abisal es la zona del océano que va desde los 4000 metros hasta el fondo marino. En esta zona no existe la luz. Abisal proviene de abisos, con B, que en griego significa abismo. Y es que los antiguos griegos creían que el mar no tenía fondo, como un abismo infinito. Pero si pensabas que no podía haber nada por debajo de ese abismo o zona abisal, pues todavía puede haber algo más profundo que eso. La zona Hadal es la zona oceánica que está en las fosas oceánicas, por ejemplo, la fosa de las Marianas, es decir, por debajo del lecho marino. El nombre Hadal, que no existe como tal en el diccionario español, pero me parece una bonita palabra, viene de Hades, el rey del inframundo para los griegos. Vamos con algunas palabras un poco más relajadas y juguetonas que yo creo que te van a gustar. Hay una palabra muy bonita que es crepitar. Crepitar. Son los sonidos que hace el fuego, por ejemplo, o más bien la leña cuando está ardiendo en una fogata. También se puede decir chisporrotear, chisporrotear. Son palabras muy sonoras. Crepitar, chisporrotear, chasquido. La misma palabra chasquido te está diciendo casi como el ruido que hace una ramita al romperse. ¿Qué sonido haría una persona que está intentando nadar en el agua? Pues haría como chap, 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 chap. De ahí viene la palabra chapotear o chapuzón. Son palabras onomatopéyicas, o sea, son palabras que se llaman como los sonidos que imitan. Por ejemplo, tintinear. ¿Te imaginas qué objeto puede tintinear? Un puñado de monedas, ¿no? Traquetear. Traquetear. Los vagones de un tren, que es como truc, 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 truc. ¿Te has parado a pensar que justamente la palabra susurro imita el sonido de un susurro? Susurro, susurro. Hay muchos sinónimos para susurro que siguen la misma estrategia. Bisbiseo, no sé si conoces la palabra bisbiseo. Bisbiseo, bisbis, bisbis. Murmullo, murmullo. Tiene como una sonoridad de murmullo, efectivamente. Cuchichear, cuchichear, cuchichear. Quiero acabar con algunas palabras muy bonitas que designan también algo muy bonito, como son los minerales, las piedras preciosas y las gemas. La primera de las palabras preciosas, podríamos decir, es lapislázuli. El nombre proviene del latín piedra y lazulum, cielo, o por extensión azul, o sea que sería piedra celestial o piedra azul. Tiene todo el sentido porque es una piedra semipreciosa de color azul intenso y se utilizaba tanto en joyería como en la fabricación de pigmentos para pinturas en la antigüedad. Era muy apreciada por los pintores medievales y más adelante por los pintores renacentistas para conseguir tonos azules muy intensos. El lapislázuli fue la piedra más preciada de
bella por su color y también por su nombre. Es el ópalo. Curiosamente, aunque parece una piedra preciosa y es muy preciada, no es ni siquiera un mineral. Realmente es una condensación de sílice y agua fosilizada durante millones de años. Los ópalos más espectaculares son los que tienen iridiscencias. ¿Te acuerdas de esa palabra? La vimos creo que en el primero o segundo capítulo de la serie. Son brillos de diferentes colores, de tonalidades como del arco iris. Estos ópalos iridiscentes son considerados piedras preciosas. Se caracterizan por ese brillo interno de colores blanco, amarillo, naranja, rojo, verde, azul y violeta. Una curiosidad, los ópalos de México fueron utilizados por el pueblo azteca para la elaboración de artículos ornamentales. Al ópalo se le conocía con el nombre de Bitziltecpal o piedra colibrí, porque la iridiscencia del ópalo le recordaba a los colores tan vivos del plumaje de los colibríes. Y acabamos con una piedra, a lo mejor un poco más humilde, pero muy bella y con un nombre también muy sonoro y bonito. Azabache. La palabra azabache viene del árabe y designa un mineral de un color negro, brillante, intenso. En realidad es una variedad de carbón muy escasa, formado en los periodos Jurásico y Cretácico, por lo que se considera piedra semipreciosa. La palabra azabache designa algo negro, brillante y muy bello. Si alguna vez le tienes que escribir un poema a alguien que tiene los ojos negros,